saludarles, darles la bienvenida. Estamos muy complacidos de tener este conversatorio que va a reunir 3 ponencias que recorren la trayectoria de vida de mujeres artistas visuales peruanas desde el siglo XIX hasta la actualidad. 3 ponencias a cargo de Sofía Pachas, la mesa. Su ponencia se llama El Poder de Decidir, de aficionadas a profesionales de las artes peruanas, 1800 a 1920. También participa Patricia Pajuelo con su ponencia Artistas Abstractas en Lima, 1955-1972. E Isela Coyo con su ponencia En Género y Cultura con el Canon, las contemporáneas y las artistas indígenas contemporáneas en el Perú, 1966-2022. Estamos muy complacidos de tener esta mesa acá en el MAC, porque además en nuestro programa hemos de diversas maneras fomentado, impulsado, defendido, promovido, divulgado la visibilización de artistas mujeres en diferentes proyectos que hemos desarrollado, desde recursos digitales, por supuesto las exposiciones, a través de las publicaciones que hacemos, particularmente artículos en la revista Cubo Viento, que es la revista que publica el museo. Hemos hecho exposiciones individuales, exposiciones colectivas, en donde ha habido una alta participación de mujeres artistas peruanas, y además también, lógicamente, y sobre todo en las últimas muestras, mujeres indígenas, que es uno de los temas que se va a tratar hoy. Entonces, simplemente quería señalar lo coherente y lo coherente que para nosotros es que esta mesa, esta conversación ocurra en este espacio. Quería felicitar por supuesto, a la organización, a la Asociación de Mujeres Artistas Visuales, MAC Perú, que fueron las organizadoras de este encuentro, y ojalá haya otros más y se fortalezca la asociación con los aportes y con las diferentes posibilidades de aportes para que haya mayor empuje en la difusión, en la investigación, en abrir espacios para la visibilización de las mujeres artistas en el Perú. Por último, quiero darle la palabra a Fieta Jarque. Fieta va a ser la moderadora de la mesa. Fieta es periodista, escritora y crítica de arte peruana, residente en España desde 1984. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario El País como redactora y crítica de arte en la sección de cultura. Ha sido comisaria de diversas exposiciones y ha contribuido a la difusión y reconocimiento del arte peruano en Europa. Buenas tardes, muchas gracias Nicolás por esta presentación, y también, por supuesto, a la Asociación Mujeres Artistas Visuales de Perú, que es la organizadora de este evento, y sobre todo también a Wendy Castro, que ha estado impulsando esta iniciativa, y Silvia Westphalen, que es preside la asociación. Yo puedo decir a modo personal que me parece que vivimos en un momento fascinante para la historia del arte. Yo soy irremediablemente optimista, por supuesto detrás hay muchas historias de imaginación, de olvido, pero yo creo que en el momento en el que nos encontramos, en que se está reescribiendo no solamente la historia del arte, iba a decir occidental, pero también el oriental prescindió de la mayoría de las mujeres artistas. Los museos están rehaciendo sus colecciones, revisando sus fondos para incorporar a mujeres artistas que increíblemente para los ojos de hoy habían estado absolutamente fuera de esta representación en el mundo del arte. El trabajo que vienen realizando estas 3 ponentes, cada una por su cuenta, y es fantástico. Yo estoy muy contenta de estar esta tarde aquí
con ustedes, porque me parece que esto es casi como la punta del iceberg, ¿no? de algo que puede dar mucho más de sí. Nos vamos a quedar un poco cortas quizás, pero yo creo que es importante por lo menos trazar este panorama, ¿no? Bueno, y por supuesto que no lo he dicho, pero les agradezco muchísimo a todas las personas que han venido a acompañarnos esta tarde, y vamos a trabajarlo de esta manera. Yo voy a presentar una tras otra a las ponentes y que van a intervenir pues alrededor de 20 minutos, y luego habrá unos 15 minutos para preguntas del público, ¿no? Bueno, la primera participante, Sofía Pachas, nos va a hablar del poder de decidir de aficionadas a profesionales de las artes peruanas 1800-1920. Sofía es doctora en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia, magíster en Arte Peruano y Latinoamericano, licenciada en Arte y Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre 2002 y 2011 realizó investigación en Historia del Arte y Curaduría de Exposiciones en el Seminario de Historia Rural de Lima. En 2008 obtuvo el segundo puesto del Premio Franco-Peruano François Bobicot para la investigación peruana en Ciencias Humanas y Sociales, otorgado por la Embajada de Francia, la ANR y CONCITEC. Desde el año 2013 es docente permanente en la Escuela de Arte y Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos. Ha publicado artículos y libros con especial interés en asuntos relacionados con el arte peruano del siglo XIX y primeras décadas del XX. La historia, la educación y el género entre sus libros figuran además la enseñanza artística en Lima de la República Aristocrática, Academia Concha, 1993-1918, Luis Ugarte y la Sociedad de Bellas Artes del Perú, las Artistas Plásticas de Lima, 1891-1918, y Soy la Aurora Cáceres y la Ciudadanía Femenina, la correspondencia del feminismo peruano. Cedo la palabra a Sofía Pachas. Muy contenta de poder ser acompañados por ustedes, y gracias. Un sábado por la tarde siempre es reconfortante ver que la gente sí tiene interés por escuchar este tipo de charlas. Bueno, lo que les voy a presentar en realidad es un resumen bastante apretado de casi 15 años de investigación dedicadas de dos maneras. La primera investigación que realicé hace ya más de 10 años estaba dedicada a las mujeres antes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Mi interés era saber cómo las mujeres empezaron a exponer arte, a vincularse al mundo artístico antes de que hubiera una institución oficial. Y la segunda parte que ustedes van a ver es cuando ya se crea Bellas Artes, qué significó para las mujeres ingresar a la institución y cómo fue ese proceso de profesionalización. Entonces, para de alguna manera sintetizar estas dos ideas, yo he colocado dos imágenes en la portada del PowerPoint. En la primera ustedes ven una litografía que fue publicada en 1891, donde ven ustedes a una señorita sentada frente a su caballete. Esta señorita no tiene nombre, porque fue publicada en la revista El Perú Ilustrado, solo colocando el nombre del litógrafo, Belisario Garay, pero diciendo que era una señorita aficionada a la pintura. Entonces, esa palabra aficionada es la que va a acompañar en realidad a casi todas las mujeres que se vinculan en el mundo del arte en el siglo XIX y primeros años del XX. La segunda fotografía, en la parte inferior, ustedes ven una imagen de una pintora, también frente a su caballete, pero esa pintora sí tiene nombre. Se llama Olga Materini. Fue alumna de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y ella ingresó en 1923, más o menos. Fue una de las alumnas que captó mayor interés de las críticas que se escribía a propósito de las exposiciones anuales de Bellas Artes. Sin embargo, ustedes van a saber qué pasó con Olga Materini y por qué probablemente ustedes no la conozcan. Eso se lo voy a contar más adelante. Entonces, Luz, si me permites la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí yo quiero decirles que tengo un hilo conductor en esta presentación, y este hilo conductor me lo inspira Joan Scott. Joan Scott es una investigadora que ha significado mucho en las investigaciones
investigaciones destinadas a la cuestión de género, porque dio unas categorías que en las ciencias sociales y en las ciencias humanas vamos a seguir a partir de este texto que tiene más o menos 20 y tantas páginas, pero que va a significar categorías que se le brinda a estas investigaciones que para mucho tiempo se fueron historia de mujeres, se convirtieran luego en historia de género. Y estas categorías tienen que ver con la raza, con la condición social y económica de las mujeres. Entonces, son categorías que van a estar vigentes hasta la actualidad. En este texto hay una palabra clave, que es poder, y por eso que utilizo la palabra poder, que nos va a acompañar en toda la proyección. En la siguiente diapositiva, el primer poder que yo elijo es el poder de exhibir. ¿Qué va a significar que una mujer decida exponer su obra, ya sea pintura, litografía, escultura, porque son las tres disciplinas que las que yo he encontrado antes de que se fundara la Escuela Nacional de Bellas Artes? El poder de exhibir va a significar que existan como creadores. Entonces, les pongo una diapositiva, la siguiente diapositiva es una de esas mujeres que en 1853 ya exhibía pintura. Y lo hace en un contexto, pues un contexto que no es un contexto habitual, porque es el Palacio de Gobierno donde ella exhibió la pintura. Y eso nos está diciendo mucho de las mujeres, la condición social y económica de estas mujeres que se dedicaban a la pintura era obviamente de élite. Las que tenían suficiente dinero para costearse este espacio de tiempo dedicado a la pintura. Eduviges Sánchez de Corpancho era esposa de Manuel Corpancho, un poeta muy conocido, amigo de Francisco Lazo. Y entonces, en 1853, ella exhibe una pintura de tema religioso, y lo interesante es saber qué es lo que dijo la crítica, o sea, los comentarios que había en esa época, en 1853, eran bastante escasos, entonces por eso esto es una casi novedad. Y entonces, ¿qué dijeron? Más bien que señalar las características de la pintura de Eduviges, lo que hicieron fue comparar la pintura con los consagrados pintores de la época como Lazo y como Montero. Entonces, esa es una típica característica de los comentarios de arte en el siglo XIX vinculados a mujeres creadoras. Sigamos. El otro poder, el que quiero también hacer referencia, es el poder familiar. Esto es bien importante porque en las investigaciones de género hay un texto clave que es el de Linda Nochlin. ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Ella lo publicó en 1971 y a partir de allí es que se genera todo un cambio en cuanto a las propuestas curatoriales, a las investigaciones. Entonces ella habló en este texto y hizo referencia al poder familiar, o sea, las mujeres que habían trascendido en la historia del arte tradicional, o sea, antes de la década del 70, la mayoría de mujeres eran vinculadas porque eran hijas, porque eran amantes, porque eran esposas de artistas conocidos. Entonces, yo encuentro aquí en el Perú a una mujer que tuvo un vínculo con alguien conocido, entonces por eso pongo el poder familiar. Y entonces la siguiente diapositiva, Luz, nos da a conocer a la primera litógrafa peruana, Aurora San Cristóbal. Aurora San Cristóbal, hija de Evaristo San Cristóbal, un litógrafo autodidacta que llegó a ser un magnífico retratista, que le dio rostro a muchos, pero muchos intelectuales políticos de fines del siglo XIX, cuando no existía todavía la manera de poner la fotografía en los medios masivos de la prensa. Entonces, por eso la litografía cumplía ese espacio. Aurora San Cristóbal publica por primera vez en el Perú Ilustrado y de allí para adelante sigue el camino con su padre, porque su padre, además de gran litógrafo, era un gestor de revistas y por eso que él avalaba a su hija en este espacio de la litografía. El padre muere en 1900 y también la carrera de Aurora se trunca, ya no la encontramos más en el siglo XX. Sigamos con la siguiente diapositiva, el otro poder, el poder de la mirada masculina. Esa me interesa señalar, aquí le voy a dedicar unas 3 o 4 diapositivas a un espacio importante que hubo en Lima a fines del siglo XIX. Yo he colocado los años de trabajo para esta presentación entre 1891 y 1930, porque en 1891 marca un importante cambio para el arte peruano. Un arte peruano que fue descuidado desde el inicio de la República, un Estado que no se comprometió con las artes plásticas
determinadas como becas, pero en realidad no eran becas, que se les daba a algunos hombres para que fueran a Europa a hacer su enseñanza artística. ¿Qué pasó con este poder masculino en 1891? Que se empezaron a hacer los concursos de arte concha. Esa es una historia que yo aprecio mucho porque le dediqué también varios años de mi trabajo académico, y los concursos concha se empezaron a hacer en 1891, generando gran expectativa entre jóvenes aficionados a las artes, hombres y mujeres. Entonces se hacían concursos de pintura, escultura, escultura. En 1914, por favor, Luz, la siguiente diapositiva, ¿qué va a pasar? Hubieron 3 finalistas mujeres. No es que nunca hubieran habido mujeres y tampoco no es que ninguna mujer había ganado un premio. Sí, habían habido mujeres que habían ganado un premio de pintura e incluso de escultura. Pero aquí la novedad era que eran 3 finalistas las mujeres que llegan en 1914 a ser las favoritas para ganar ese premio. Ese premio era dinero. Por eso es que era un concurso que causaba mucha expectativa. Entonces, ahí ven ustedes a María Angélica Tingot, a Carmen Solari de Balauri y a Juanita Martínez de la Torre. Estas 3 mujeres nos dicen mucho de cuál era la condición del aprendizaje artístico en la época. En 1914 existía ya el taller de la Quinta Helen, dirigido por Teófilo Castillo. A ese taller, a pesar de que no era restrictivamente solamente para mujeres, pero se inscribieron muchas mujeres. Y 2 de ellas son alumnas de Teófilo Castillo, Carmen Solari de Balauri y María Angélica Tingot. ¿Qué pasó con Juanita Martínez de la Torre? Era una joven autodidacta. Entonces, eso va a marcar mucho la diferencia entre la obra que era una creación y una obra que era copia. Para 1914 todavía se presentaban copias a los concursos de arte, por lo cual Juanita no hizo nada que no sea permitido en la época. Juanita dijo que era una copia y ella lo presentó al concurso. Entonces, ¿qué va a pasar en este concurso? En la siguiente diapositiva van ustedes a ver a Juanita Martínez de la Torre. Ella nació en Guatemala, de madre peruana, de padres peruanos, y luego de niña llega al Perú y se queda aquí ya en el Perú para siempre. Entonces, Juanita Martínez de la Torre es uno de esos casos bien interesantes porque podemos ver una línea de continuidad de interés de ella. Ella gana en 1914 este concurso con esta pintura que es una marina. Ellos podían presentar 3 o 4 obras, pero esta es la obra que les significó obtener el primer premio. Lo interesante de saber de esto y cuál es lo diferente de este concurso concha, además de que eran las 3 mujeres, era la crítica que se escribió a partir de este concurso. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver quiénes fueron los críticos que escribieron, entre otros, porque hubieron varios hombres que escribieron en este momento. Pero allí los 2 fundamentales son Teófilo Castillo, que ustedes ven a la izquierda, y el joven José Carlos Mariátegui. Un joven José Carlos Mariátegui que todavía no había viajado a Europa, pero que era un conocido cronista cultural de diferentes medios. Y entonces él era un joven irreverente, que no le importó enfrentarse a Teófilo Castillo. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo poniendo en duda la calidad de la obra de las alumnas, y en especial de Angélica Tingot. Lo que hizo Mariátegui fue deslizar que Teófilo Castillo le había ayudado a la alumna. Entonces, para los que conocen, Teófilo Castillo tenía una personalidad tremenda y, por supuesto, era un enemigo. Mariátegui, ¿por qué hacía esto? Porque confiaba en Juanita y porque se había enamorado de Juanita. Juanita era hermana de un amigo muy cercano de Mariátegui, es Ricardo Martínez de la Torre. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Apostó por Juanita. ¿Y qué pasó en el concurso? ¿Por qué ganó Juanita? Los asesores no estaban contentos con la obra de Juanita, pero había una opción que algunas veces los jurados concha hacían, y era una opción de verdad bastante debatible, porque lo ponían a sorteo. Y hicieron esto en este concurso y ganó Juanita. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió con Juanita? Y por eso yo digo las miradas entrecruzadas de los críticos. Por falta de tiempo no les voy a leer, pero yo dediqué un artículo a este concurso y a este cruce de información que hubo, porque cuando se dio a conocer que era Juanita la ganadora, ¿qué es lo que sucedió? Empezaron obviamente a criticar la obra de Juanita, menospreciando que ella había presentado una copia, lo cual ya les dije, sí, era permitido. Entonces empezaron a decir
decir que era lamentable que una pobreza artística había ganado el concurso. Incluso el esposo de la otra concursante, no de Quincot, sino de la otra alumna de Teófilo Castillo, también escribió una carta donde decía textualmente: cuando yo le di permiso a mi esposa para que concursara, no pensé que iban a darle el premio a una pintura como esta, una copia. Entonces, aquí la idea es que nos demos cuenta cómo se escribía sobre la obra de mujeres y que ninguna escribió algo al respecto. Entonces, por eso es que lo que quiero decirles es que antes de 1918, las mujeres que se dedicaban al arte no escribían, no han escrito, por lo menos hasta donde yo he investigado. Entonces, los que hablaban sobre la obra eran hombres. ¿Y esto cómo perjudica la obra de Juanita? Nosotros nos quedamos en la duda si en la verdad la obra era tan mala. Yo he visto esa pintura, es una pintura sobre madera, es una pintura pequeña, y es una pintura interesante, tiene incluso materia que está en relieve. Entonces, no es una pintura fabulosa, pero tampoco merecería que nosotros nos quedemos con esta idea de los críticos y de lo que escribieron en su época, ¿no? Entonces, sigamos, dejo aquí los concursos y me voy a la otra parte de la historia, el poder de la institución. Esta es la segunda parte que yo les decía. La primera parte era antes de Bellas Artes y esta segunda parte es la institución, el poder de la institución. ¿Qué va a significar para las mujeres que, al igual que los hombres, se inscribieron en Bellas Artes en 1918 y empezaron sus estudios en el 19? ¿Les va a cambiar la vida a las mujeres más que a los hombres? Sí, porque los hombres sí tenían un espacio ganado. Ellos no necesitaban necesariamente entrar a una institución porque lo que les daba el valor en la sociedad era que tenían la experiencia. Si tenían la experiencia trabajando, ya eran artistas. En cambio, las mujeres eran aficionadas. Entonces, el poder de la institución radica, en la siguiente diapositiva, en darnos cuenta de eso. Y bueno, aquí igual, les decía que yo tenía aquí un texto donde yo digo que para hacer la investigación dedicada a las primeras profesionales de las artes en los primeros 11 años de la Escuela Nacional, tengo una palabra que yo utilizo, que es identificar el proceso, la profesionalización como un proceso. O sea, una historia del arte tradicional nos contaría que solamente Elena Iscue, Julia Codecido y Carmen Saco serían las únicas profesionales en esta primera década de Bellas Artes. Pero una historia del arte que se intenta renovar nos va a decir que hay otras mujeres que también estudiaron en la misma época y por decidir, por eso que el poder de decidir, ellas decidieron otro camino, decidieron que no querían ser artistas y querían ser esposas y madres. Entonces era lo que les pesaba en esa época, la gran mayoría. Y por eso es que muchas mujeres se inscribieron en la siguiente diapositiva, ustedes van a ver, otro contexto interesante antes de que ingresaran a Bellas Artes, era esta idea de la modernidad, ¿no? La idea de los aparatos que están introduciéndose en el Perú, la idea de también que el Estado ya había permitido que las mujeres accedieran a la universidad sin pedir permiso. Eso fue en 1908, o sea, 10 años antes que se fundara Bellas Artes. Y además ya existían también dos movimientos importantes de mujeres, en especial el de 1914, María Jesús Alvarado, el primer grupo feminista en el Perú, y cuando las mujeres ya estaban en los primeros años en Bellas Artes se funda el segundo grupo, que es Feminismo Peruano con Soledora Cáceres. Además, lo que va a significar que las mujeres ingresaran a Bellas Artes va a hacer que sus nombres se hicieran conocidos a partir de una crítica de arte que no estaba acostumbrada a ver estas exposiciones anuales. Entonces la siguiente diapositiva nos va a decir que este espacio privilegiado de Bellas Artes se va a ver también beneficiado de alguna manera por esa prensa que está ávida de ir a ver a lo que está pasando en Bellas Artes y de cubrir las notas donde siempre Leguía estaba allí. Es otra cosa que me gustaría también quedar claro aquí. Muchas veces se repitió lo gran estadista de Leguía fomentando el arte. Hay que darnos cuenta que esto es parte de una estrategia política. Él decía y iba anualmente a hacer esta clausura del año académico, pero era con propaganda política. Muchas veces él prometía cosas allí, hacía discursos, Leguía, junto con Daniel Hernández, y prometía cosas que luego
Entonces hay que darnos cuenta también de cómo vamos repitiendo algunas veces cosas que están en los libros de la década del 80, de la década del 90, y hay que también ir renovando esa información. En la siguiente diapositiva vamos a ver la lista de las mujeres que se inscribieron en Bellas Artes. Fueron 38 mujeres. 38 mujeres frente a 58 hombres que se inscribieron en 1918. Estas mujeres son las que yo les decía. ¿Cuántos nombres conocemos de este grupo de mujeres? Son contadas con las manos, con los dedos de las manos, 5, por lo menos no podrían llegar. Sigamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver lo que encontraron estas mujeres en la siguiente diapositiva. Esta gran diferencia entre nombres de mujeres desconocidos frente a un grupo de hombres artistas que ya eran conocidos en el medio. Por ejemplo, Binater Reynoso. Él ingresa a Bellas Artes en el 18, pero era un joven completamente conocido por hacer caricaturas en el mundial. Él no fue el único. Ya había hombres que habían exhibido obra, hecho exposiciones individuales, y sin embargo estaban en Bellas Artes junto con este grupo de mujeres que había tenido muy poco acceso a estos espacios. Entonces, en la siguiente diapositiva van a ver ustedes estas diferencias que uno puede encontrar en Bellas Artes en los primeros años. No solo es que las obras a fin de año se exponían en diferentes espacios, lo de los hombres y lo de las mujeres se exhibieron en algún momento en separado, sino que también nos podemos dar cuenta de que podemos encontrar algunas diferencias. Ustedes saben que el gran tema del desnudo significó para las mujeres en la historia del arte un gran obstáculo para que ellas accedieran a los salones de arte en Europa y también en Latinoamérica. Y aquí también, de alguna manera, se siguió, porque si uno lee el primer reglamento de Bellas Artes se van a dar cuenta que exigían que hubiera un permiso de los padres para que las alumnas inscritas en Bellas Artes pudieran acceder a la clase del desnudo. Obvio que esta es una norma que no significó mayor diferencia. No existe todavía, no he encontrado ningún documento donde nos diga, bueno, en 1919 empezó a Bellas Artes, pero 2 años después se quitó este reglamento. No lo sabemos en qué momento, pero sabemos que Julia Codecido en 1920-21 ya está exhibiendo desnudos de mujeres, porque era una restricción tanto para cuerpos de hombres como cuerpos de mujeres. Ahí también está la cuestión. Y en esta fotografía donde sale Daniela Hernández con los alumnos en la Pampa de Amancaes, me gusta que ustedes se den cuenta que no hay ninguna mujer. Eso quiere decir que dentro del espacio público, las mismas alumnas había una diferencia. Llevo a mis alumnos a trabajo de campo, pero no a las mujeres. Entonces, no aparece ninguna en la foto, no hay alguna información que nos diga algo al respecto, solamente está la imagen, y la imagen es elocuente, no hay ninguna mujer. Sigamos en la siguiente diapositiva, y ahí están los espacios en lo que va a generar en los comentarios. Si estamos dándonos cuenta que en 1920 ya ingresa, hay un grupo, hombres y mujeres que están trabajando dentro de Bellas Artes, es necesario que ustedes se den cuenta que los comentarios, los críticos de arte que están escribiendo, se entusiasman con estos alumnos y con los resultados año a año como si ellos ya fueran artistas consagrados, porque el medio era así de pequeño. Entonces aquí lo interesante es cómo se activa en las revistas, en los periódicos, quiénes escriben. A mí me gusta rescatar a la figura femenina que les da un espacio bien importante en las crónicas culturales. Es Elvira García y García. Es el nombre que nosotros solemos, ¿no es cierto?, vincular con la educación. Ella es la cronista cultural de la década del 20 y es la que más va a escribir sobre las mujeres alumnas de Bellas Artes y las va a fomentar toda esa década del 20. Entonces, sigamos en la siguiente diapositiva y ahí les estoy entregando una información donde ven ustedes en números esto lo que significa cuántos alumnos ingresaron, cuántos se egresaron después de los años que tenían que estudiar la primera promoción de Bellas Artes. Egresaron 15 mujeres y egresaron 8 hombres. Entonces ustedes dirán, oh, entonces en cantidad ganamos, pero en realidad no es una victoria completa, porque si nos damos cuenta, ¿cuántas de esas 15 mujeres conocemos? Conocemos 3. ¿Y cuántos hombres conocemos de los 8? Los conocemos todos. Entonces, allí están las diferencias, ¿verdad? No solamente es darnos cuenta de la cantidad, sino quién fueron de ellas en esta década del 20. Bueno, sigamos en la siguiente
diapositiva, y ahí están las más destacadas que yo les dije, ¿no? Si uno se pone a leer los nombres de estas primeras mujeres que inscribieron en Bellas Artes, los 3 nombres que van a destacar son Julia Codesido, Elena Isco y Carmen Sacco. Bueno, en otras oportunidades yo he dicho que Carmen Sacco es una figura que todavía falta investigar, y que yo sé que hay 2 personas que están investigando en estos momentos a Carmen Sacco, y es una figura que es en realidad muy destacable, no solamente porque ella fue la primera escultora formada en el Perú, sino porque su compromiso político hizo que también no solamente se dedicara al arte, sino también escribiera. Entonces es una mujer que se ha dejado de lado y que esperemos en los siguientes años sí se recupere. No ha sido el caso con Julia Codesido y con Elena Iscue. En la siguiente diapositiva les muestro imágenes de las obras que ellas hacían en esa primera década. Porque algunas veces nos vamos con las imágenes de Julia Codesido, pero ya una Julia Codesido completamente conocida en la década del 30, y nos dejamos de lado este proceso. Y en este proceso es bien interesante observar qué era lo que hacían las mujeres en estos primeros años en Bellas Artes. Y ellas se dedicaban mucho a la figura femenina. La misma Carmen Sacco, ustedes ven allí, tiene una escultura que se llama Adolescencia, y ven una figura femenina. Y Carmen Sacco tiene otras obras que han sido publicadas, que fueron fotografiadas y publicadas en los medios, donde se destaca ese interés por la figura femenina. Sigamos en la siguiente diapositiva y vamos a ver la otra historia. Como yo les decía, la palabra clave para la investigación fue proceso, y en el proceso entraron todas, no solamente las destacadas, sino las mujeres que se inscribieron en Bellas Artes y que no las conocemos en la actualidad porque decidieron otro camino de vida, pero que forman parte del proceso de profesionalización. Y ahí está Juanita, la de la Marina, que les enseñé en 1914. Ella siguió en su ímpetu de querer ser artista, y ven aquí el resultado de una pintura bajo la clase de Sabogal, ¿no? Luego ven la otra imagen, la otra diapositiva, van a ver a Olga Materini, a esa fotografía que les enseñé en la primera diapositiva, y les dije, este es un nombre que probablemente ustedes no conozcan, pero que para mí, sin conocer la vida de Olga Materini, fue significativo. ¿Por qué fue significativo? Porque cerré la historia. Al igual que con Juanita, yo encontré a la familia. Entonces, tengo la versión de la familia de Juanita Martínez de la Torre y la de Olga Materini. Y la historia la cerré, porque ellas estudiaron en Bellas Artes, concluyeron sus estudios, y al año siguiente se casaron, y nunca más exhibieron obras. Entonces, aquí la cuestión es que nos demos cuenta que no es en realidad esta historia como para juzgarla, sino que era el momento, tenían que decidir de una u otra cosa. Era muy difícil complementar las dos. Entonces, eso es lo que sucedió con ella, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes, Olga Materini en la década del 20, es bien interesante toda la crítica, los comentarios que hacen acerca de ella. Era la promesa de la época. Incluso encontré una carta de Daniela Hernández, que era una carta a su amiga, a Soy Aurora Cáceres, que es alguien que yo investigo mucho, y donde le decía que él veía que Olga Materini tenía una calidad excelente, incluso más que Julia Codesido. Esa es una carta de Daniela Hernández. La siguiente diapositiva. Y entonces, el poder de la imagen, ya voy cerrando antes que Fleta me cierre. El poder de la imagen es, la siguiente imagen es que las pinturas que hicieron estas mujeres tienen poder, porque nos están diciendo el cambio de las mujeres que está operando en el cuerpo de las mujeres, en la decisión de, por ejemplo, esto, ¿no? Modelar así, con ropa de baño, con el cabello corto, en una actitud desinhibida, son cuestiones que no se veían antes. Y entonces aquí estamos viendo a una pintora que también es desconocida, Consuelo Cisneros, de la misma generación de esta década del 20. Y entonces vemos que ella está preocupándose por captar a la imagen de la mujer moderna. Seguimos en la siguiente diapositiva, y ahí el poder de las abuelas y las madres. ¿Por qué? Porque esta investigación, quizás algunos puedan decir, está solamente destinada a visibilizar a las académicas, y eso no es cierto. Yo creo que esta investigación también favorece a las no académicas, a todos esos grupos de mujeres, de madres y
abuelas. En la siguiente diapositiva vemos el caso emblemático de un artista que es como Joaquín López Santal, que en las entrevistas, ¿a quién decía que era su maestra? Era su abuela. Entonces, muchas veces dejamos de lado el nombre de las ancestras, de las madres y de las abuelas que no dentro de un centro de enseñanza oficial transmitieron el arte, ¿verdad? Entonces, por eso revalorar aquí, y en la siguiente diapositiva, que creo que ya falta una o dos, me parece, ya, esa es mi conclusión, esa en realidad es la conclusión de mi tesis, ¿no? Donde dice, en Perú las mujeres tuvieron que acceder al aprendizaje institucional para ser consideradas artistas, y aunque su ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes les otorgó las credenciales académicas, fueron también sus decisiones de vida lo que les permitió alcanzar el estatus de artista profesional. Sus historias constituyen el antecedente para la apertura del campo de las artes plásticas a las artistas académicas y no académicas, pues fueron ellas las que abrieron el camino para una visibilidad y valoración equitativa del arte producido por mujeres. Muchas gracias. Ha sido, yo creo, muy interesante. Ahora vamos a contar con Patricia Majuelo y su ponencia Artistas Abstractas en Lima, 1955-1972. Patricia es egresada de la carrera de Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en teorías feministas y miradas sobre género y etnicidad en la Universidad Abierta de Chile. Ha gestionado los archivos para la publicación Patrimonio Cultural de la ENSABAP y el archivo documental del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Ha participado en la investigación El cuerpo femenino en la escultura peruana hecha por mujeres, 1990-2010, representaciones sociales sobre clase, raza y sexualidad de la Universidad Católica, y presencias y ausencias, problemática de la discriminación racial y de género en la producción artística de las mujeres en el Perú del siglo XX, para la Asociación de Mujeres Berlinesas. Es autora de las investigaciones publicadas Historias que contar, IAC 1955-2015, MAC Lima, Poesía Visual, homenaje a Judith Westphalen por el centenario de su nacimiento, Cubo Abierto 6, entre otras. Esta semana presenta parte de su trabajo en la exposición por el 10º aniversario del MAC con obras de la colección del museo. Adelante, Patricia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. El título de mi presentación es Artistas Abstractas en Lima, 1955-1972. La siguiente, por favor. Bueno, hace un par de años participé en la investigación y la redacción del libro IAC Historia que contar. En esa publicación se narró la historia del Instituto de Arte Contemporáneo, institución que precedió al Museo de Arte Contemporáneo, donde nos encontramos en este momento. Y bueno, el IAC básicamente funcionó en Lima entre el 55 y el 72. Esa investigación involucró la revisión exhaustiva, además de libros y catálogos, pero sobre todo de prensa escrita entre los 17 años que funcionó, para poder realizar una relación de exhibiciones que fueron publicadas en este libro, ¿no? Ahí he puesto una imagen con parte de la relación, ¿no? de las exposiciones que se realizaron ahí. Y en el camino, realizando esta investigación, voy prestándole atención a las artistas, mujeres que allí exhibieron, ¿no? Pero no solamente en el IAC, sino también fui prestándole atención a las artistas que participaron en otros espacios. La siguiente, por favor. Para resumir lo que sucedía en el arte en ese momento, ingresando a 1955, unas décadas antes, en 1938, el artista peruano Ricardo Grau había retornado de Francia y él, como otros intelectuales de la época, alientan al traslado de ideas desde lo figurativo hacia lo abstracto. Gracias. Pero no es hasta 1950 donde se registra la primera exposición abstracta en Lima del artista peruano Enrique Cles, ¿no? Y en 1955 es el momento en el que se inaugura el IAC. Entonces, entre el 55 y el 72 tenemos a un conglomerado de artistas. ¿Estaba bien en la siguiente? Sí. Tenemos a un conglomerado de artistas ya creando arte abstracto.
incluyendo mujeres. Y de las dos escuelas donde provenían eran de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se funda en 1918 y abre sus puertas en 1919, y la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que funciona como tal desde 1940. La siguiente, por favor. Hay una fotografía que creo que la mostró Sofía, de Daniela Hernández, con un amplio número de mujeres estudiantes de arte de la época, ¿no? Cuando esta inaugura. Este interés de las mujeres por estudiar arte se mantiene, tanto así que lo observamos en esta imagen. Este es un catálogo, un cuadernillo de la muestra Promoción 1967, Artes Plásticas Pontificia Universidad Católica. Esta exposición se presentó en el Instituto de Arte Contemporáneo. En ese momento se seleccionaban obras de los y las estudiantes más destacados de las escuelas de arte para ser exhibidos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay 11 artistas participantes, de los cuales 9 fueron mujeres y 2 hombres, ¿no? Una contundente mayoría de artistas mujeres. Los artistas fueron Ciro Palacios y Jorge Mauchi, que son bastante conocidos hasta la actualidad. Pero ¿qué pasó con las artistas? Son 9 en principio, he subrayado sus nombres en la parte superior, y sin embargo ninguna de ellas ha presentado muestras hasta la actualidad, ni es mencionada o recordada por la prensa actual ni por los textos de investigaciones compilatorias de arte peruano que usualmente realizamos, ¿no? Los textos, qué sé yo, de Juan Ríos, Nicolau, etc. Y yo me pregunté, ¿qué les pasó? ¿Por qué dejaron de producir arte? ¿Y por qué no son recordadas por estos textos que compilan las historias del arte peruano? La siguiente, por favor. A pesar de que Carlos Rodríguez Saavedra escribe en ese catálogo unas palabras de elogio hacia ellas, ¿no? Bueno, hacia todos los participantes, y dice: más allá de sus cualidades pictóricas, derivadas de variados dones y de la asimilación de las técnicas, los méritos que exhiben son inseparables de una original pureza espiritual. La siguiente, por favor. Pero ellas no fueron las únicas, ¿no?, que tienen una producción de arte en este momento y que no son registradas por estas historias del arte, ¿no? Realicé una relación de artistas que exhibieron en el Instituto de Arte Contemporáneo entre el 55 y el 72, tanto de exposiciones individuales como exposiciones colectivas, ¿no? Y luego reduje esa lista a artistas que solo produjeron desde Lima, ya sea peruanas o extranjeras, pero residentes en Lima, porque hubo también muchas mujeres que llegaron de otros países a exponer. Y fueron un total de 75 artistas. La siguiente, por favor. Entonces, he subrayado los nombres de las artistas que se mantienen frescas en nuestras memorias hasta la actualidad, o bien porque se han realizado investigaciones sobre ellas, o porque su obra aún se muestra con relativa frecuencia en exposiciones actuales, o por motivos varios extraartísticos, ¿no? Todas las otras artistas que no están subrayadas son mujeres que recibieron una crítica muy favorable cuando egresaron de sus carreras, pero que no se hizo mayor investigación o registro sobre ellas, y en muchos casos tuvieron 1 o 2 exposiciones y luego dejaron de producir, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces retorno a esta imagen para decir que no fue casual, ¿no? Porque de repente me dirán, pero es que de repente solo en esta exposición hubo una mayoría de artistas mujeres. Y no. La siguiente, por favor. Por citar 3 ejemplos, en diciembre de 1961 se presenta la exposición muestra de la Escuela de Artes Plásticas de la Católica, y también, ¿no?, ahí subrayo la cantidad de mujeres que exhibieron en esa muestra. La siguiente, por favor. Y lo mismo sucede en las muestras de 1962 y de 1975, ¿no? Incluso la nota de prensa que coloco ahí mencionan a los ganadores de medallas, y la mayoría también son artistas mujeres, ¿no? Entonces no fue casualidad, ¿no? Hay muchas mujeres exponiendo en aquel momento. Pero remontándonos a aquella época, ¿cuál es el lugar que ocupaban estos artistas dentro del arte abstracto? Que era lo que producían en mayor cantidad en aquel momento. Bueno, evidentemente en principio lo abstracto anula o elimina lo figurativo en mayor o menor grado.
Por lo tanto, no es que vamos a encontrar representaciones de objetos, cuerpos o elementos, al menos de modo realista, ¿no? Pero esto no quiere decir que estas obras hayan prescindido de una narrativa. La siguiente, por favor. Cuando el arte abstracto comienza a realizarse en el Perú, ya tenía varias décadas en otras partes del mundo, y existía toda una literatura y teoría que era bien conocida por aquellos que durante el debate entre el arte abstracto y el arte figurativo en Perú conocían, ¿no? Hay algunos, o por mucho tiempo se ubicó al inicio del arte abstracto en 1910 con el artista, la anterior, la número 12. Sí, es. Durante mucho tiempo se ubicó el inicio del arte abstracto con el artista ruso Vasily Kandinsky en 1910, pero ya se ha esclarecido en estos últimos años que la artista sueca Helma Afrin fue la pionera de esta tendencia porque sus obras datan de 1906, ¿no? Sin embargo, quienes escriben estas teorías, estos manifiestos sobre el arte abstracto en aquel momento son artistas, hombres, y lo que se solía hacer era marginalizar a la mujer. En esa época, además, se hablaba sobre la mujer y lo femenino como sinónimos. Lo aclaro porque hoy en día son términos que se usan de modo diferente. La siguiente, por favor. Y acá hay dos citas de dos artistas abstractos de aquel momento. No las voy a leer, voy a tratar de resumirlas por un tema de tiempo. Básicamente lo que dicen tanto estas citas como otras de aquella época es que el arte abstracto era sustentado como un arte vertical, un arte racional y masculino. Y lo que decían era que esto debería estar por encima del arte figurativo, que era un arte emocional, irracional y femenino, ¿no? La siguiente, por favor. Sobre esto, Luisa Paxedas, que es una investigadora española que tiene todo un corpus de investigaciones científicas en las que habla sobre el arte abstracto en Occidente, escribe: las artistas abstractas se encontraron con la contradicción de trabajar en un lenguaje que se basaba en el rechazo a lo femenino, lo cual se concretó en grandes dificultades para realizar su obra. Contribuyó a que su aportación fuera minusvalorada. Es decir, estas ideas colocaban a las artistas a los lados del eje principal de la escena artística. Y ojo que no he usado el término excluir, no fueron excluidas, porque ellas podían estudiar arte y podían profesionalizarse, pero sí se las marginalizaba. Y no en un sentido despectivo tampoco, sino que fueron ubicadas a los márgenes, ¿no? Pero ¿qué sucede? El tiempo pasa y lo abstracto se bifurca o se polifurca, no sé si existe este término, en varias tendencias, y cada una tiene un discurso propio. Y muchos de esos discursos ya comienzan a acercarse a lo emotivo, ¿no? Como todo en la vida, nada es estático, y bueno, el escenario androcéntrico se replica acá en el Perú, pero ya con la licencia de poder volcar un discurso emocional, ¿no? Tanto el como las artistas, si bien no representaron elementos figurativos realistas en sus obras, lo que sí hacen es narrar lo que hay adentro de ellos y de ellas, ¿no? Como personas sui generis, sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos enunciados a diferencia del arte figurativo? Es que el mensaje del arte abstracto es crítico, ¿no? Es más retórico. Entonces, redescubrir hoy la obra de estas mujeres, sobre todo de aquellas que no lograron ingresar a las historias del arte oficial, amerita todo un despliegue investigativo, ¿no? La siguiente, por favor. A propósito de las investigaciones para el libro del Instituto de Arte Contemporáneo que les mencioné hace un momento, comienzo a hacer investigaciones sobre algunas de las artistas que tienen obra en la colección del MACLIM, ¿no? La primera es una de las más conocidas, tiene una actividad bastante intensa, tanto en el Perú como en otros países, es Judith Westphalen. Vale decir que esta investigación ha sido publicada en la revista número 4, Cubo Abierto. La siguiente, por favor. En el caso de ella, todas sus exposiciones, desde su primera individual en 1947 hasta la última, hace unos meses en Colihuasi, ella no deja de ser elogiada por los críticos en la prensa escrita, quienes además de destacar su producción, también mencionan que sus exposiciones son un éxito para el público, ¿no? En la imagen hay algunas
críticas de la prensa y también hay imágenes de libros, catálogos que se escriben sobre ella, que nos ofrecen luces para poder unir toda esta información que da como producto una reseña de su trayectoria, en donde se hace comprensible que cada momento de su obra coincide con sus experiencias personales y con la coyuntura espacio-temporal de los lugares donde reside. La siguiente, por favor. Básicamente, ella se inicia transitando dentro de una tendencia surrealista. Sin embargo, su más extensa producción artística va a estar enmarcada en sus siguientes etapas. A partir de sus constantes viajes, ella se va a relacionar con artistas internacionales y va a vivir experiencias que van a dirigir su obra hacia un estilo vinculado al informalismo y la abstracción lírica. Hacia fines de los 60 se va a evidenciar un desplazamiento formal se va a evidenciar un desplazamiento formal hacia un lenguaje donde los elementos geométricos van a adquirir un rol principal. Y aunque no deja de ser un discurso lírico y emocional, sus composiciones se van a aproximar a un neoconstructivismo en donde va a destacar su dominio del manejo del color, la luz, los planos y las líneas. La siguiente, por favor. Otra artista que me interesó, también a partir de una obra suya que se encuentra en la colección de este museo, y también hay un artículo que va a publicarse en el siguiente número de la misma revista, es la artista holandesa Maria Scholten. Ella llega al Perú junto a su esposo Lajo Vernet en 1949. Y aunque ella estaba relacionada con el movimiento de Stil, ella no vino y no hacía arte abstracto en sus inicios. La primera individual que presenta en el Perú en 1950 en la Galería de Lima, ella trabaja con mosaicos. Sebastián Salazar Bondi y Carlos Rodríguez Saavedra le van a dedicar críticas favorables a su obra. La siguiente, por favor. Sin embargo, ella, cautivada por la historia del Perú antiguo, va a iniciar una carrera en investigación arqueológica. En ese momento no existían muchas mujeres arqueólogas que publicaran sus investigaciones, como ahora se sucede. Bueno, en ese momento podemos recordar a María Reyes y la peruana Rebeca Carrera Machot. Y Scholten lo que hace es abrirse paso entre estos arqueólogos y publicar sus teorías en la revista nacional. En síntesis, ella trabaja bajo un enfoque matemático y va a trazar una línea desde Tiahuanaco hacia Cajamarca y luego esta línea va a ir hacia el norte, hacia Ecuador. Y ella va a llamar a esta línea la ruta de Huiracocha, que es la que precede al Capac Ñame. A partir de su encuentro, ¿por qué les cuento esto? Porque a partir de su encuentro con el antiguo Perú, su obra plástica se va a trasladar hacia nuevos estilos y nuevas técnicas. Ella va a trabajar con una producción netamente abstracta a partir de este momento, utilizando principalmente la acuarela como medio de expresión. La siguiente, por favor. Entonces, de aquí en adelante, a partir de ese encuentro con el Perú antiguo, toda su obra, aunque va a estar ubicada dentro de lo abstracto, va a evocar aquella relación armónica que conectaba a las civilizaciones prehispánicas con la naturaleza. La siguiente, por favor. En su última etapa de producción, si bien va a mostrar una variación hacia un estilo más introspectivo y personal, no va a dejar de remitirnos como un viaje a la antigüedad, aquellos paisajes prehispánicos, naturales y humanos que el artista consideró su principal fuente de inspiración, ¿no? Ella dice en una entrevista que le hacen en El Comercio: no estaría haciendo lo que hago fuera del Perú. La gente, la luz, los colores, el sol y todas esas cosas maravillosas me han dado un gran y feliz impulso. La siguiente, por favor. Y como tarea pendiente, y siguiendo con las artistas de la colección del MAC Lima, estoy iniciando una investigación sobre Edith Sachs. Todos sabemos que existe la escuela, pero en las últimas décadas poco se ha difundido en términos de investigación, exposición, su obra. A modo preliminar y a grandes rasgos, su discurso gira alrededor de construcción de paisajes imaginarios. Ella va a abstraer imágenes o paisajes o escenas urbanas y rurales que se nos van a presentar difuminadas o veladas, ¿no? En su momento ella fue una artista con exposiciones frecuentes, viajes a bienales, concursos, etc. La siguiente, por favor. Y la otra artista que también estoy en proceso de investigación es Mercedes Villanueva. Su obra no es parte de la colección
inauguración del museo, pero me resultó bastante interesante también toda la actividad que ella tuvo, las críticas, las menciones, las bienales, los salones, y que luego también fueran colocadas, ¿no?, dentro o en una periferia. Ella como artista existió, se le permitió trabajar y vivir del arte, pero no fue parte de las narraciones oficiales, ¿no?, o de los libros de historia del arte peruanos. Ella fue profesora de arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y su obra, ella misma escribe, dice en un artículo que se publicó en El Comercio, dice lo siguiente: en la pintura abstracta puede expresarse lo que no puede expresarse en la pintura figurativa. La figurativa plasma el mundo exterior, la abstracta el propio mundo del pintor. Y eso, me quedo con esas palabras porque eso es precisamente aquello que me interesa recuperar, ¿no? ¿Cuál fue entonces el mundo interior, tanto de ella como de otras artistas abstractas que trabajaron acá en Lima, ¿no? Creo que si bien estamos en un momento en que las artistas ocupan un lugar principal, muchas veces protagónico, esto no ha sido gratis y sin una lucha de por medio, de persistencia e incluso de muchos olvidos, ¿no? Creo que también todavía hay mucho trabajo por hacer, pero me pareció importante narrar los discursos de aquellas mujeres que nos precedieron y que, a pesar de que su obra fue considerada relevante en ese momento, como que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Isela Coyo, que nos va a presentar su trabajo Género y Ruptura con el Canon, las contemporáneas y las artistas indígenas contemporáneas en el Perú, 1966-2022. Isela es historiadora del arte y curadora, historiadora del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Género y Desarrollo en la misma casa de estudios. Su campo de investigación se enfoca en la vertiente del arte crítico, las representaciones de género y cómo se construyen los imaginarios de la cultura visual desde el cuestionamiento y extensión de las narrativas de las prácticas artísticas contemporáneas. Es coautora de Inteligencia Salvaje, la Contraespera Pública 1979-2019, Himna 2019, el libro de la exposición homónica con galería con Jorge Villacorta, la cual visibilizó los 40 años de contracultura en Lima, teniendo como eje la trayectoria del artista Gerardo Rodríguez. Es autora de Tabla Apalcuy, Herencia Cultural Andina y Ciudadanía en las Pinturas de Sarwa, edición propia, publicación derivada de la exposición de Beluca Banán y Primitivo de Banán. Y autora del libro Nadie se ha vivido de aquí, Gerardo Rodríguez, 4 décadas de disonancia visual, 1979-2016, publicada por Libro. Bueno, Isela, te cedo la palabra. Gracias, Fieta. Buenas tardes, gracias. Gracias a Sofía por escuchar, por ahí vamos a coincidir en uno de los puntos y gracias también, Patricia. Sí, bueno, titulé esto de género y ruptura como el canon, las contemporáneas y las artistas contemporáneas o las artistas indígenas contemporáneas en el Perú, para marcar justamente que las artistas indígenas contemporáneas necesitan también más visibilidad como comunidad, como grupo. Y también elegí esta imagen de Beluca Banán, de su autorretrato, en donde ella está en un contexto de una feria de arte contemporáneo con obras de los artistas contemporáneos, en que el momento en que ella se encuentra dentro de esta feria, ella no sabía que era arte contemporáneo, no entendía el concepto, tampoco sabía de arte popular, simplemente se autoidentificaba como artesana, artista de la zona del Salvador, ¿no? Y bueno, allí la pueden ver vestida con su traje de gala, que es un traje salvino, bordado, diseñado por los mismos salvinos. Es como lleva una obra de arte en el cuerpo, está llevando obra de arte. Y la obra que está mirando es un autorretrato, también es un autorretrato de Julieta Barsi, que es egresada de la Católica, una artista de su generación, y algo que le llamaba la atención no solamente era el desnudo, con vellos, porque
bellos, sino lo que más mencioné, no había color de piel, sino que es blanco. Y en el trabajo de Benuca, si lo ven, tampoco había color de piel. A veces se le pone color de piel a los retratos, a las personas, pero porque se lo piden, ¿no? Pero normalmente ella no, no está pues, para poner color de piel, y a ella se encontró acá con un autorretrato que le impactó, y por eso lo incluyó en este resumen de las obras que más le impactaron en Arrima. Las obras, por ejemplo, está la tabla de Sarwa, a su costado, pueden ver que es la tabla de su padre, una de las tablas de Sarwa, su padre, la otra de ella, y está también el afiche de Jesús Durán, uno de los de su serie de la Fargo de la Vida, ¿no? Y está también la refrigeradora de Alberto Borea, es una refrigeradora chancada que, bueno, son las piezas que se encontró en el camino. Bueno, entonces podemos pasar al siguiente con la introducción de Luca en el mundo del arte contemporáneo. Y bueno, aquí sí, digamos que sigo una línea un poco con estas autoras, sobre todo con Elina Bartra, filósofa mexicana, porque ha dedicado sus investigaciones a la relación arte popular, mujeres de arte popular. Porque cuando hablamos de arte popular, pues, hay creadores hombres y mujeres, ¿no? Pero aquí se enfoca más en las mujeres, y me parece interesante que podamos leer este texto cuando ella señala que lo primero es observar quién crea la obra de arte, y no simplemente mirar los objetos, ¿no? Hay que interesarnos por las personas y no solo por las obras. Ayuda a poner al descubierto la presencia o la ausencia de artistas mujeres, ¿no? O la ausencia de estas mujeres, ¿no? Luego de ello se explica su ausencia, se analiza su presencia, ¿no? Y se destaca su participación o su protagonismo en cada proceso de creación, distribución y consumo, que es más o menos lo que han dicho mis compañeras. Y en el caso de Rita Eder, bueno, el tema no porque está tratando el tema feminista, no vas a tener posibilidad de desarrollar tu arte, sino que en general por ser mujer, ¿no? por tener una propuesta femenina, estás también que puedes tener también trabas, ¿no? Por eso los artistas y el sistema del arte que vamos a ver ahora. Sigamos. Para lo que es el tema tiene que ver con el canon y la ruptura con el canon. Uno de los temas es el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo, el trabajo de co-creación, ¿no? No es, pues en el arte lo que se caracteriza, como los forman también, es para hacer un trabajo individual, el hacer un trabajo colectivo, un trabajo de co-creación, un trabajo de equipo, ¿no? No era lo habitual, ¿no? Entonces aquí esta exposición, que fue presentada en el año 1968, titulada Papel y más papel, 14 manipulaciones con papel periódico, promovida por Juan Hacha, crítico de arte cubano mexicano, dentro de las cuales estas 14 manipulaciones es porque hay 14 artistas participando en esta muestra colectiva de puro papel periódico, ¿no? Todos se han hecho trabajos con papel periódico. No sé si alguno de los que están acá pueden haber visto la exposición. Me remito solo a lo que esta nota del artículo dice, ¿no? Y justamente resalta el tema de que este sería el primer trabajo colectivo, el primer trabajo de co-creación. Lo otro que también destaca es la actitud, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? En un momento, en el año 68, en este colectivo, por ejemplo, estaba además de Juan Hacha, estaba Gloria Gómez Sánchez, estaba Víctor Delfín, las primeras incursiones que tuvieron con este grupo. También estaba Milda Cajabaringa y bueno, son Jorge Bergoglio. Entonces, esa es. Se presentó en la galería de la Fundación para las Artes, que luego se convirtió en la galería Trapecio, que ya conocimos, ¿no? Esta Fundación para las Artes estaba dirigida por Milda Cajabaringa, por Milda Cajabaringa, Camandona y otro de Roncevich,
y otra artista más. Eran 4 artistas que se hacían cargo de esta exposición, y por ello, siendo artistas colegas, bueno, dieron la opción a que puedan exponer esta propuesta fuera de lo habitual, ¿no? Tipo happening, ¿no? No lo relaciono. Bueno, podemos seguir. Siguiente. Sí. Y luego, otra sección es lo del Festival Contacta 79 está aquí no tanto por el festival en sí, sino porque la convocatoria, ¿no? Y quienes participaron en este festival. Me llamó la atención que en ese listado de artistas estuviera Primitivo Banán, que es artista de las tablas de Salva, y sin embargo él no tiene memoria, fotografía ni memoria. Cuando le he preguntado, ¿has participado en esta feria que era abierta, ¿no? Que convocaba no solo a los artistas, digamos, del entorno formados en academias, sino que era totalmente abierto, ¿no? Un festival de arte total, abierto, y el ver el Primitivo Banán me sorprendió muchísimo en el año 2019 cuando hacía la investigación de inteligencia salvaje, exposición y libro, que no, claro, es por ejemplo queda, ¿no? Queda esta información y tampoco Primitivo recuerda si participó, ¿no? Y cómo participó, ¿no? Eso es, digamos, los vacíos que hay cuando uno va dejando que, bueno, pasen los años y las décadas y no se investigan estos, tampoco tenemos acceso a este material. Bueno, ahora está en el MAL y uno puede dar el archivo, ¿no? Y me interesaba también lo del diseño, ¿no? Y somos libres, seamos, ¿no? Adelante, por favor, siguiente. Ya, volviendo al tema de género, nunca hemos hablado, ¿no? De las chicas huayco, ¿no? Siempre en el taller huayco hay hombres y mujeres, ¿no? Hay 4 artistas varones y 3 artistas mujeres. Sin embargo, quienes han tenido mucha más presencia y visibilidad, ¿sabemos?, han sido los artistas varones, ¿no? Pero también destaco estas 3 obras de la carpeta Arte al Paso, la carpeta de serigrafía que hicieron, porque toda la irreverencia o la insolencia visual está presente en las 3, ¿no? En las 3 artistas mujeres, ¿no? Una línea que no continuaron, creo, ¿no? Una línea que no continuaron porque una pintura o ya también simplemente querer saber por qué no continuaron, ¿no? Bueno, Charlie no está con nosotros, ¿no? Pero justo el arte me llega era dejar en claro que el arte convencional no era lo que ella quería estar, ¿no? Sin embargo, luego retomó la pintura. Sigamos. También elegí este trabajo de Marisa Godínez, y también puse esta frase que ella se pregunta en una entrevista para la revista Ansible del año 2019, ¿no? ¿Cómo podemos cambiarnos del mundo si no podemos agarrar nuestro propio cuerpo, ¿no? Y las imágenes que elegí son esta serie de dibujos que tiene que ver con, bueno, no tengo que explicarles, ¿no? Pero pueden ver que es el matrimonio y ella entierra su alma prácticamente, el hombre que está en el alma. Entonces también hay un humor negro, ¿no? Sombrío, y también decirles que Marisa Godínez tenía formación en artes plásticas en la Católica. Se formó en artes plásticas en la Católica y terminó integrando el equipo de ilustradores de Monos y Monadas, la revista Monos y Monadas, un equipo formado por varones. ¿Pero por qué estuvo allí? Bueno, ella misma lo dice, ¿no? Su esposo era Juan Acevedo, nuestro famoso Juan Acevedo, es que la anima, ¿no? Y es que entonces ella participó en los años que estuvo activa en la revista en hacer estas ilustraciones o historietas, ¿no? Con el tema femenino muy presente, con preocupaciones que ella que estaban en ella, en su entorno, en su familia, ¿no? Entonces podemos tener registros de los años 70 hasta los 80, gracias a que participó de este grupo, de esta revista Monos y Monadas, ¿no? Adelante, por favor. Y en este caso
caso es un caso emblemático. Teresa Burga, bueno, ella nació en Quito, pero a los 3 años ya estaba en Lima. Eso fue como una cosa por el padre que era marino y le tocaba estar en Iquitos y bueno, es que nació en Iquitos, pero en verdad ella es formada y ya totalmente en Lima, ¿no? En Lima y en Europa. Seleccioné estos dos porque aquí el tema de la casa, si uno ve, revisa sus trabajos, sus dibujos y su primera exposición individual, no podemos llamarla exposición individual, sino es su primera ambientación, que se llamó Objetos. Tratan sobre el tema de doméstico, el tema de la esfera privada, lo íntimo y lo doméstico, incluyendo esa cama, donde está al lado de esa cama, en el año 67, hasta el año 67, en una ambientación que se llamó Objetos, donde las mujeres eran maniquís, eran seres inertes, ¿no? Y esta cama la deben haber visto el año 2010 en la primera retrospectiva, cuando ella tenía más de 70 años, en la primera retrospectiva y también de recuperación de su obra que hacen en el IGNA Miguel López y Emilio Tarazona. Entonces lo que hicieron fue reconstruir la cama, reconstruir muchos de los objetos que solo quedaban guardados, estaban en casa. Y bueno, y la madre o la señora tejedora, ¿no? En la casa, amor, dice, ¿no? Casa, amor y tejido, ¿no? Para lo que nos forman en la casa para que estén tranquilos. Bueno, eso, sigamos adelante. Y siguiendo con Burga, pero también dando el salto a una publicación, que lo tengo acá, es este perfil de la mujer peruana, que es una obra producto de la investigación que hace Teresa Burga y María Francesca Capelá, que es psicoterapeuta. Le hicieron en el año 1981, como un año de investigación y de lograr esta exposición y libro, ¿no? Que es el perfil de la mujer peruana de clase media, ¿no? De determinada edad joven, ¿no? Entonces, de hecho, que está hecho por un artista y una psicoterapeuta. La otra publicación se llama Banalidades, es una revista que tuvo, si no me equivoco, 3 números, realmente. Banalidades recordarán que existió en los 90, quizás en los 80, porque como soy generación 90, recuerdo 90, existió la revista Vanidades, que se refiere también a los comerciales, Vanidades, esta dirigida a las mujeres. Entonces, esta revista la editaron historiadores del arte y artistas radicados en Lima, colegas. Sofía fue parte de, creo que es el número, ¿no? Ha sido parte de eso. ¿Sí tiene que agregar 3 o 4 números? Ya, sucede que yo solo tengo 2 números. ¿Por qué? Porque son revistas que pues, son como joyas, ¿no? Tenerlas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que voy a leerles aquí lo que dice, ¿no? En esta revista presentamos la obra de investigadoras comprometidas en la revaloración del arte prehispánico y tradicional de artistas creadoras en los campos de las artes plásticas, la fotografía, la historieta, la música y el teatro, tanto de formación académica urbana como tradicional y de profesionales dedicadas a la conservación del patrimonio cultural. Entonces, es su editorialidades, ¿no? Y en esta revista, que es la portada, es una mujer de una etnia de la selva, lo que hacían era hacer viajes, entrevistar a artistas que viven en sus comunidades, ¿no? Que no están aquí en Lima, porque ahora uno puede ir a Cantagallo y encontrarnos con los artistas que vivo conmigo, uno puede ir a Chorrillos, en la Iglesia de Villa, y encontrarnos con los artistas salvinos, podemos ir a Huaycán y encontrarnos con los artistas que hacen arpilleras también en Pamplona. Entonces son artistas que han migrado a Lima y se han asentado, pero no han perdido su vínculo con sus comunidades, con su lugar de origen. Se mantienen sus costumbres también, pero hay artistas que no vienen aquí, se movilizan. Eso es algo que deben resaltarse. Los
indígenas se movilizan, no están estáticas en un solo lugar, van, vienen, y hay mucho tema también de venta de obras de arte, ¿no? De sus piezas, son artistas viajeras de Lima, bueno, en Perú, ¿no? Y también fuera, si es que hay oportunidad, ¿no? Perdón por el micrófono que lo estoy manejando bien. Y entonces lo que trae aquí son entrevistas muy interesantes que si tú tienes oportunidad de encontrarlas, bueno, sí, sería genial que lo puedan digitalizar para que el estudio pueda poder investigar, porque después de estas entrevistas no han habido más, no hay un seguimiento a varias de esas artistas que faltan investigar. Bueno, sigamos. Sí, y aquí es participación y protagonismo de las artistas indígenas en el Perú. A ver, ¿cuál es esa participación y protagonismo? Vamos adelante, por favor. Bueno, tenemos aquí a Apolonia Dorregaray Belli. Todos conocemos a nuestro artista del mate burilado, que es Sixto Seguí. Bueno, su madre era Apolonia Dorregaray. Y he citado lo que es la nieta Kania Dorregaray, colocó en su Facebook, reconocida, o sea, Apolonia, la abuela, reconocida por José María Rivas como artista de mates del Valle del Mantaro, en la clase de Constitución de Huancayo, de donde era ella originaria, tomada la foto del 10 de abril de 1964. Es interesante que Arguedas usara la categoría artista, ¿no? Las artistas indígenas se autodenominan artesanas, ¿no? Están viviendo, sobre todo en sus comunidades, ¿no? Como artesanas, muy orgullosas, muy presentes con esa autoidentificación, ¿no? Sin embargo, aquí esta categoría cobra otro, es más sombrío, es excluyente, o ha sido excluyente, y todavía aún estamos avanzando un poco en las instituciones, en museos, galerías, centros culturales, ferias y todo lo que es el sistema del arte o la institucionalidad artística, para abrirle no solo a para tener la cuota de un indígena o una indígena, sino, ¿por qué no abrirle a todo un grupo más grande, como la muestra que hemos visto recientemente, ¿no? Y podemos conocer, es que necesitamos eso, no solamente la cuota el tema de la igualdad y el tema de la cuota de un indígena y de la inclusión, no, yo creo que se manosea mucho si debiéramos ver, no es que hablamos para todas las muestras para ellas, pero sí tener esto, ¿no? Como grupo, ¿no? Que tengan todas las artistas del mate burilado, que vengan también las artistas retablistas ayacuchanas, porque sí la hay, ¿no? Yo solo conozco a una, tengo que reconocer solo a una artista que hace retablos con temas de género, ¿no? Entonces, poder ver a más artistas en conjunto así sería excelente. Eso no quita que podamos seguir paralelo de los artistas formadas en academia con las artistas que no tienen una formación tradicional en ninguna academia, pero tienen una formación que es digno de respeto y de aplauso también, porque son décadas, son siglos de transmisión de un conocimiento de generación en generación. Y esta transmisión de generación en generación la han cumplido, se ha cumplido sobre todo en línea femenina. Y sin embargo, quienes han tenido más visibilidad en el mundo, digamos, de las artes, del arte indígena, han sido los varones. Entonces pasa lo mismo, porque hay un libro de Marisol Cadena que retrata el por qué sucede esto, ¿no? Que es las indias o las mujeres, ¿no? Son más indias. ¿Qué quiere decir con esto? Que los hombres son más mestizos. Puede ser indígena, pero son mestizos, son menos indios, son más mestizos. En cambio, la mujer es más india y es menos mestiza, por lo tanto es inferior, por lo tanto lo que hace, que también es inferior, no es de gran importancia, no se le reconoce su creación, su trabajo como trabajo, pero en cambio en los valores sí se reconoce como trabajo, ¿no? Estos son temas que sí es necesario tenerlo presente cuando trabajamos con artistas indígenas, ¿no? No es solamente su trabajo creativo, sino también su entorno, donde crecen, donde también necesitan
necesitamos esta palabra, sí, empoderarlas, ¿no? También para que puedan incursionar en este mundo en el cual nos estamos perdiendo de conocer este trabajo que por siglos han continuado. Adelante. Y lo mismo aquí pasa con Manuela Movediano. Pablo Macero le decía doña Manuela Movediano, la que ha mencionado Sofía temprano, pero ¿por qué la menciono si estoy contemporánea? No tenemos años, no he encontrado fotos de Manuela Movediano, porque no existen fotos. Cuando aparecen fotos de mujeres, inclusive en arte popular, aparecen mujeres sí, burilando, aparecen mujeres haciendo cerámica, sin nombre, no tienen, en cambio, en los varones sí les ponen el nombre porque es el maestro, ¿no? Y entonces las mujeres no aparecen, se aparecen es como un adorno. Entonces tenemos información de Manuela Movediano, que fue de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, su taller era muy conocido en Huamanga. Y ella y su esposo, Vivi y su esposo, son los que formaron, sobre todo ella es la que formó a Joaquín López Antay, quien en 1974, fines de 1974, recibió el Premio Nacional de Cultura. Y gracias a que recibió en el 1974 este Premio Nacional de Cultura, le hicieron muchas entrevistas, más gente le conoció, más allá de Pablo Becerra, otros, ¿no? Intelectuales, periodistas. Y algo que él siempre le decía era que esa frase, ¿no? Porque me gustó más esa frase que dice: esta profesión la he aprendido de mi abuelita Manuela desde mis 15 años. Eso nomás he hecho siempre, dice Joaquín López Antay del año 82. 7 años después de haber ganado el Premio Nacional de Cultura, y donde ya era pues famoso. Sin embargo, no, parece que no interesó a nadie quién Manuela Movediano. Ahora es como una tarea que tengo de encontrar y viajar, siempre viajo también, ¿no? Cuando voy con este objetivo de investigar más sobre Manuela Movediano, porque está ahí la nieta en la casa Joaquín López Antay, pero ella tampoco tiene información de esto del pasado. Hay que revisar archivos, hay trabajo que hacer. Bueno, sigamos. Sí, y también está Valeriana Vivanco Espinosa, que bueno, si tenemos los datos, gracias a su hija, que la menciona siempre, la menciona como su maestra, que le enseñó a pintar la técnica de tabla de Salwa. Bueno, Valeriana falleció el año 2008, porque nació en Salwa y migró en el año 74 junto a Primitivo Banán, a Lima, ¿no? Y ya se quedaron a vivir en Chorrillos, pero siempre manteniendo los viajes hacia Salwa, ¿no? Y aquí rescaté un testimonio de Valeriana, que está en un video de Durek Maki, la feria de artesanía más famosa que me gusta. Ella dice, ¿no? Yo cuando voy a exposiciones digo que soy Salwa, señora Salwa, así me dicen. Me siento ahora en mi vejez orgullosa con mi esposo, me siento feliz, mi hija aprendió, ella va a continuar. Lo dice por su hija Benuca, que en ese momento cuando la entrevistan, Benuca tenía 17 años, también la entrevistan en este video, pueden verlo el año 2007, Uramaki. Es muy me conmovió mucho esta frase, ¿no? Porque la familia Benuca, Primitivo y Valeriana han tenido 4 hijos, ¿no? Bueno, una falleció, y les enseñaron a todas a pintar, y todas han pintado y pintan, ¿no? El tema de la tabla de Salwa, ¿no? Porque no solamente pintaban, sino también era un momento cálido de familia, porque eran los tíos, los primos, ¿no? Con migrantes que hacían las tablas de Salwa, trabajo colaborativo, y luego también están pintando tabla con embarazada, ¿no? Porque no se nota mucho, pero ahí un poco está embarazada, ahí está pintando embarazada. Está también limpiando la casa con las 4 hijas que ha tenido, ¿no? Limpiando las 4 niñas. Y está también en una feria vendiendo las tablas de Salwa. Este es un tema también que hay que notar en el tema de la venta, ¿no? Se asume en el mundo también, de las comunidades indígenas, se asume que es la mujer quien tiene talento, ¿no? Pablo Macero también lo dice, ¿no? Lo destaca con cierta gracia lo de Manuela Movediano, ¿no? Resalta que
parece que Manuela Movediano, un parafraseo, Manuela Movediano tenía habilidad, ¿no?, para la gestión del taller, ¿no?, que tenían en Huamanga, ¿no? Mientras que para la creación, la parte creativa, estaba el esposo, ¿no? Hace esa diferencia que hay que siempre leerlo también ¿no?, la intención con la que escribe. Y en el caso de la venta de obras, es cierto que cuando van a las ferias de regalía, ¿sí?, vean quiénes están a cargo de las ventas. En el día de inauguración están todos, se puede decir, hombres y mujeres, pero después, los días siguientes, ya no. Se quedan las mujeres, se queda la esposa, se queda la nieta, la hija, se turnan más entre mujeres, ¿no? Los artistas varones no se quedan solo un ratito, van como a supervisar. Se asume y eso es una práctica, que es muy que se nota. Bueno, estos son artistas indígenas de la zona andina, pero también hay artistas amazónicas que viven en que no están aquí en Lima. Entonces, he seleccionado 3 que vamos a pasar pronto, sobre todo por la importancia del trabajo que tiene el Astenia Canayo con la serie de los dueños del mundo Shikibu Conmigo, que son los dueños de las plantas. Entonces, esto es como descubrir todo un mundo de personajes que retratan a cada planta. Avancemos, ¿no? Ella es pintora bordadora, ¿no? Esto es pintura sobre tela. Avancemos. Y en el caso de Elena Valera también, con su nombre Vamos Luise, que sí, avancemos, que también... Algo que también por el cual elegí a estas 3 artistas es que Nereida López es que son madres de 3 artistas que están muy activos, ¿no? En el caso de Nereida López es madre de Terenberg Yahualcani, en el caso de Elena Valera de Javi Pinedo, y además de su esposo Roldán Pinedo también, bueno, su ex esposo, ¿no? Roldán Pinedo también es artista, y bueno, podemos avanzar con esta práctica de hoy. Y aquí está el protagonismo de la mujer indígena migrante en las artes visuales. ¿Y cómo es este protagonismo? Con el quechua que lo pone Paloma Álvarez, que es artista, poeta y docente. Acá solamente puse el quechua traducido, pero es que ella usa quechua en sus bordados, en su pintura bordado, por ejemplo, así. La siguiente, por favor. Y acá, por ejemplo, ¿no? Está ahí con el bordado y el tema de migración, a partir de la historia de su abuela que migró a Lima, bueno, que vivía con ella, ya no está, ¿no? Pero vivió con ella y bueno, entonces ella tenía un acercamiento a su origen andino, ayacuchano, a partir de su abuela y su padre, ¿no? Pero sobre todo su abuela que solo hablaba quechua. Avancemos. Y otra forma también de aparecer el protagonismo de las mujeres migrantes, indígenas migrantes, es esto del emprendedurismo. Yo lo llamo más de sostener la vida con estas economías invisibles, porque es trabajo en la calle, es trabajo ambulante, no están en una tienda, ¿no? Y son ellas mismas las que, o sea, son sus propias jefas, ¿no? Y si notan en detalle, trabajan cargando al niño, siempre, ¿no? Es algo que se repite, o están cargando al niño o están cargando al niño o niña, ¿no? Bueno, sigamos con el juego moliente, ¿no? Y aquí también es la agencia en su propio entorno, en su vida cotidiana, en su barrio, ¿no? Y este es el tema del aguatero del barrio. Hasta el año 91-92 en las delicias de Villa no había agua potable. En 93 ya había agua potable, pero no había agua potable y el aguatero tenía que llegar a una zona que es arenal. Y el aguatero se hundía y eran las mujeres, porque como las mujeres son las que vivían en la casa, vivían y trabajaban en la casa, y los esposos pues salían a trabajar a otro lugar, pero las mujeres trabajaban en casa y cuidaban también la calidad del agua que a quien le compraba. Es que ellas, entre mujeres, ayudaban a sacar de la hundida al aguatero, al paneo, sigamos. Y bueno, en el caso de los artistas de Salva, que son Benuque Banán y Violeta Quispe Yubari, ambas han tocado este tema de la fotografía. También ponen ahí su voz en alto con este tema de una fiesta tradicional que justo el domingo pasado lo han hecho aquí en un round
creado aquí en Lima, en su local de Salva, y es sobre la puta fina, ¿no? La puta fina o la puta fina, y está contada en historieta en el trabajo de Violeta. Yo les invito a que busquen en internet y ahí puedan escuchar el testimonio de Violeta, ahí de grabé cuando hicimos la muestra Vivir el Mundo de Otra Manera, allí grabé su testimonio sobre lo que se está explicando con detalle este tema. Pueden buscar en internet, en el enlace, no voy a, vamos, es tema de género. Y aquí este también es un tema interesante que es el orgullo de la identidad que tienen y de vestir su traje salvino. Aquí no solamente hay traje salvino, también hay traje de diversas poblados, no de Salva, de Ayacucho cercanos, son poblados cercanos de Salva a otros, ¿no? Y cómo varía el vestuario, ¿no? La forma también de llevar el sombrero. Entonces, a veces cuando hablamos, Salva, Ayacucho, todos son, no, es, aquí hay un retrato muy bonito. Ahí termina. No hay condiciones porque esto continúa. Faltaba esto que es muy importante también, Salva para cerrar. Cierro con la maestra sin título porque hay una obra de Verónica que se llama La Maestra sin título, en la cual ella se autorretrata como maestra, aquí, impartiendo un taller, como le ven en la parte de abajo. Está impartiendo un taller, está su hija también allí, y está dando taller a salvinos y también podríamos decir, a no salvinos, ¿no? A terceros, o sea, que no son de Salvador. Ella lo que trata es de reivindicar a las maestras que no tienen título. Justo estamos hablando del tema de que no tienen formación académica y son artesanas, y como artesana está relacionado no tienen conocimiento en nada, que han estudiado, analfabeto, o sea, toda la suma, toda la carga que puede tener la palabra artesana porque viene de la, sea de la Amazonía o de los Andes, ¿no? Tienen conocimiento, también hay más saber, pero sí tienen conocimiento, y esta es lo que el trabajo de Beluca, que trata de revalorizar tanto en el trabajo que ella misma tiene, que ella hace como el de su prima y su tía, ¿no? Gaudencia y Ombari y Violeta Quispe, que están en su casa, ¿no? Trabajando el textil y la pintura, ¿no? Efectivamente. Con eso cierro y pues una selección, ¿no? Gracias. Yo me quedé con una pregunta para Sofía y para Patricia, que tiene que ver con estas prácticas que ustedes identifican, que de alguna manera terminan como cortadas en una trayectoria de vida que toma otro camino. Pero lo que quería preguntarles es si han podido identificar si el trabajo de creación continúa, aunque no haya sido expuesto, aunque no se integre dentro del circuito oficial del arte, como podríamos llamarlo, ¿no? Me quedó un poco esa duda. Y si puedo sumar solo una pregunta más, Sofía, me quedé muy impactada con lo que mencionaste sobre María Tegui y su intervención con esta nota contra el artista que era alumna de Teófilo Castillo. Y me quedé con la pregunta de si había, o sea, si es que fue una respuesta a algo que había ocurrido o simplemente por el contexto él decidió plantear esa crítica, o tal vez era algo común que se daba, de repente podemos mapear que se solía criticar que las artistas que tenían estos grandes maestros hombres eran criticados porque se decía que su maestro había hecho una obra por ellos. Por lo menos he estado investigando a 2 o 3 de ellas, que no son las que había subrayado como las más conocidas, y encontré a partir de sus familiares obras en su casa. O sea, yo lo que deduje y preguntándole a los familiares es que sí siguieron pintando, sino que simplemente no lo hacían con una relativa frecuencia y tampoco exponían. Creo que no lo mencioné, pero muchas de estas dejaron de exponer porque se dedicaron al trabajo familiar, a la maternidad, etc. ¿No? Pero por lo menos en las que yo he tratado de investigar, que de repente no he hecho un escrito, pero sí cuando me encuentro con algún familiar le he preguntado y he ido a la casa de Luna y he visto muchas obras, ¿no? Entonces deduzco que han continuado, pero que bueno, no fueron luego expuestas, ¿no? Tuve contacto con la familia de Olga Materini. Olga Materini dejó de pintar en el siglo C,
pero acá hay una parte de una historia muy bonita que espero yo tener la oportunidad de contarla de una manera más visual. Olga Materini conservó un álbum de recortes de la crítica que le escribieron cuando ella era alumna. Lo que ustedes vieron allí era parte del recorte del álbum que la familia lo guarda. Entonces, eso me dice mucho acerca de esa decisión tan dura que debe haber sido para ella dejar el camino de ser artista. En el caso de Juanita Martínez de la Torre sí siguió pintando, incluso hacía retratos de sus hijas, ¿no? Entonces, pero nunca tampoco llegó a exhibir en público. La pregunta que me haces acerca de Mariátegui. Mariátegui había tenido cierta controversia con Teófilo Castillo unos meses antes, porque como Teófilo Castillo se dedicaba a la crítica de arte, incluso Mariátegui hacía un balance del año anterior y se refirió a Teófilo Castillo que le conocía más crítica de arte que cuadros. Entonces ya desde meses antes ya le había provocado algo a Teófilo Castillo que ya obviamente se hizo mucho más grande con este impasse dentro del concurso Concha. Solamente una cosita, cuando Teófilo Castillo sabe el resultado del concurso Concha, escribe una carta, la publica en el periódico y dice que él como maestro está diciendo que sus alumnas nunca más van a participar en un concurso Concha. Entonces allí está otra vez el poder masculino frente a la obra de la mujer, el esposo que le niega a la esposa, el maestro que le niega a la alumna y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí había en la prensa del siglo XIX, es muy común que los intelectuales se hagan este tipo de controversias en escrito y se escriban y se respondan, pero en la crítica de arte es el caso emblemático. Yo no he encontrado otro caso que haya sido así, ¿no? La pelea entre críticos de arte no hay. Mencionó que el arte abstracto tenía esa mirada masculina y lo figurativo era lo femenino. Lo que dije es que los artistas, cuando escriben sus manifiestos, ellos son los que consideran que el arte abstracto está relacionado con lo vertical, lo masculino, y que el arte figurativo estaba relacionado con lo femenino y con lo emocional. Y que ellos lo que decían es que hay que hacer arte abstracto porque es superior a lo que es emocional y femenino. Yo no lo digo, lo escribieron en el libro, ¿no? Bueno, yo creo que hemos recibido muchísima información que además da mucho más de sí en cada caso, y yo creo que sería interesante, bueno, convocar nuevas ediciones, sea de conversatorios o de conferencias, para ir divulgando todas estas historias de artistas, y yo creo que incluso nos han desmentido algunas ideas que teníamos preconcebidas. Así es que yo creo que no queda nada más que agradecerles mucho su participación a nuestras tres ponentes, y por supuesto a ustedes por su atención y asistencia esta noche, a Alma y a Mac por haber organizado este conversatorio.